venimos relatando que se vienen las elecciones en Santa Fe el 13 de abril, si mal no recuerdo, en la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo. También se vienen las elecciones en Chaco, el 11 de mayo, sin paso. Y Jorge Capitanich, candidato a diputado provincial, va a ir por el peronismo de Chaco. Chaco merece más, así se llama. Él es el presidente del PJ de Chaco en este momento. Y ya sabemos, ex jefe de gabinete de ministros, ex senador, ex gobernador de Chaco por 3 periodos, entre otras cosas. Y está en línea. Jorge, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo te va? Y un gran gusto saludarlos. Gracias por atendernos. No, Jorge, entiendo que a último momento consiguieron ir sumando algunos espacios, estaban en distintas negociaciones para armar un frente, pero por otro lado también leía que hay intendentes que inscribieron su propia alianza porque no hay una interna. ¿Qué podrías decir de este cierre de listas? Bueno, nosotros obviamente hemos consolidado la unidad prácticamente monolítica del espacio, o sea, los que efectivamente constituyeron listas en forma incompleta son un grupo minoritario, muy minoritario dentro del espacio y obviamente no tienen gravitación y trascendencia desde el punto de vista territorial. Si bien la intendenta de Barranqueras, que es la tercera ciudad de la provincia del Chaco, forma parte de esta lista, obviamente nosotros también tenemos una fuerte preeminencia y liderazgo territorial en todas las localidades. De manera que lo que nosotros quisimos claramente es plantear una cuestión concreta, es una oposición unida. Lo que siempre decimos es que los que no están dentro de la oposición forman parte del oficialismo. En todo caso, es el oficialismo el que está desunido, fragmentado, y nosotros como oposición estamos unidas porque efectivamente la provincia del Chaco está atravesando una serie de problemas básicos. Primero, teníamos nosotros un superávit fiscal de 2,2% de los recursos totales, todos los periodos, y ahora tiene 7% de déficit fiscal, casi 200.000 millones de pesos. O sea que el gobierno de Esdero entró en una debacle financiera, producto de caída de recaudación y un problema serio de recesión económica que lo obliga a prácticamente no pagar el medio aguinaldo en el mes de junio, por una razón muy sencilla, porque tiene un déficit fiscal no financiable. Y ya tomó 120.000 millones de pesos de asistencia financiera del Tesoro, que se lo descuentan en el mes, y también 120.000 millones de pesos de letras del Tesoro, o sea, operaciones financieras de corto plazo. O sea que realmente es un gobierno que tumbó la provincia. Segundo, hay un problema serio de las tarifas de luz. En la provincia del Chaco, más o menos en promedio, nosotros teníamos $20 la tarifa de luz promedio. Después aumentó a 57 y ahora ya está prácticamente a $100 promedio. Y la verdad es que $100 digo en los consumos mínimos, pero ya está más o menos en el ponderado cerca de $200, $250. Eso significa una exacción del ingreso de las familias chaqueñas. Están quebrando comercios, cerrando comercios, aumentando el desempleo y las familias no pueden pagar. Y obviamente aumentan los niveles de morosidad de la misma empresa, que es estatal y que está obviamente yendo a la quiebra. Tercero, las facturas de agua potable, yo lo traduzco en dólares porque es más fácil, era en promedio en la década del 90 $26. En los últimos 41 años de democracia era la cifra más cara. Nosotros la teníamos en cerca de $5. Ahora está en $32, o sea, un aumento exponencial. Quinto, pongo el caso, por ejemplo, del transporte público de pasajeros y lo traduzco en pesos. 75 pesos valía con nosotros el 10 de diciembre del 2003. Ahora vale 1.300 pesos, o sea, 1.600% de incremento. Espérame que en algún momento necesito hacer un punto. ¿Decís no va a pagar Chaco el medio aguinaldo? Y hoy está con esa proyección. No puede pagar el medio aguinaldo, claramente porque tiene un déficit fiscal galopante. Y a su vez, lo que digo, y me parece muy grave también, es que el sector agropecuario, por el efecto de la sequía, está quebrado y no tiene asistencia. Tenemos un problema serio de asistencia alimentaria, porque ciertas comunidades, como originarias y criollas, de regiones como la Impenetrable, no son atendidas hace 5 meses y efectivamente hubo una apelación de la medida cautelar por parte del Estado provincial justamente para no asistir. Hoy hay desborde del río Bermejo y no hay ninguna previsión para esas comunidades por parte del Estado provincial. O sea, concretamente, el ajuste del Estado provincial y esta alianza Milei-Esdero es verdaderamente perniciosa. Es un ajuste de 500.000 millones de pesos que significa una mayor exclusión. El aumento de la tasa de desempleo
en el tercer trimestre del año pasado fue del 11%. Vos calculás que nuestro promedio fue siempre del 4,2% en 12 años de gestión. Entonces, la verdad es que todo está mal. Se han agudizado los problemas, los mecanismos de actualización salarial obviamente están por debajo de la inflación, hay pérdida del poder adquisitivo entre el 5 al 18% desde el punto de vista de los mecanismos de ingresos estatales, y a su vez hay un problema serio. Esto es muy importante remarcarlo. Nosotros teníamos una política de ingresos nominales por parte de los salarios públicos que estaban por encima de la inflación, pero a su vez también teníamos un salario indirecto, lo cual implicaba que los servicios públicos de luz, agua potable, gas, transporte público estaban fuertemente subsidiados, con lo cual efectivamente eso aumentaba el ingreso disponible de las familias. Eso significaba que una familia podía disponer para comprar zapatillas a sus hijos, ropa, garantizar útiles escolares, tener mejor calidad de vida. Hoy la destruyeron. Entonces, y a su vez no hay obra pública, por lo tanto se ajustó más o menos cerca de 10.000 trabajadores directos y 10.000 trabajadores indirectos en la industria de la construcción. O sea, destruyeron todo. Y eso es un problema serio porque este modelo, típico de Milei Esdero, es un modelo que va a terminar quebrando toda la República Argentina. No es casualidad que existan 13.000 empresas menos en el país y más de 252.000 desempleados. Y a su vez, si tomamos el ajuste del trabajo informal, que ya llega cerca del 50% en la Argentina, el deterioro del ajuste informal y el deterioro en materia de la empleabilidad, bueno, estamos incubando una crisis social sin precedentes y eso es un problema serio. Ahora, Jorge, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Tu diagnóstico, mirada, interpretación de lo que representa en términos políticos la gestión de Esdero y su alianza con la Libertad Avanza quedó muy clara. Te invito a hablar un poco del peronismo. Me gustaría, si me lo permitís, usar Chaco como una referencia para ver qué es lo que puede pasar en otros distritos. La primera pregunta es si este gran acuerdo del peronismo se dio con una negociación que incluyó directamente a la presidenta del PJ y al líder del Frente Renovador. Hablamos de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. Sí, ellos siempre ayudan a cooperar en la construcción política de unidad. ¿Participaron directamente ellos de la negociación? Sí, claramente, porque ayudaron a generar las condiciones para la unidad. Uh-huh. ¿Y cómo se llegó a ese acuerdo? ¿Fue traumático o fue fácil? No, a ver, fue un esquema que no se hizo de un día para el otro, se hizo de un modo gradual. Esto es un tema de diseño político. Yo tengo mucha experiencia en el tema. Es más, yo sinceramente no tenía la voluntad de ser candidato a ningún cargo electivo, simplemente estoy aquí para cooperar en la identidad opositora, uh-huh, y porque es necesario absolutamente entender dos cuestiones que son claves en la política argentina de hoy. Primero, ponerle freno a los gobernadores provinciales que son aliados de Milei y que son verdaderamente ajustadores seriales. Y por otro lado, también entender el diseño político para las elecciones del 26 de octubre. Yo pongo en duda la fecha del 26 de octubre. Creo que uno de los elementos que es necesario analizar es la posibilidad de adelantamiento electoral para el 27 de julio por una razón muy sencilla. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va en camino a generar o un esquema de bandas o un esquema de flotación que tenga que ver con alguna devaluación, de manera tal de que eso también puede conspirar contra el diseño de la estabilidad cambiaria originalmente ¿Vos lo concebida. Que creés, Jorge, es que el gobierno nacional podría intentar adelantar? Entiendo que tiene que mandar un proyecto de ley, porque la fecha está fijada por ley. Exacto, son 37 senadores, 129 diputados lo que necesitas. A ver, si eso es posible o no, no sé. Lo que yo digo es parte de un escenario político que lo tenemos que analizar. Pero lo que sí tenemos que analizar es que, por ejemplo, la renovación del Senado incluye de 72 senadores 24, es decir, la renovación por tercio. Eso significa 8 provincias. Dentro de las 8 jurisdicciones, obviamente está la provincia del Chaco, pero se tienen que renovar dentro de nuestro espacio hoy, de 34 miembros del bloque, 16. Y dentro de esos 16, bueno, las condiciones de factibilidad política pueden ser 9, 10, 11, depende del grado de eficacia, eficiencia y calidad electoral. ¿Eso qué significa? Bueno, significa claramente que nosotros perdemos posición relativa respecto al tema de la capacidad de bloqueo en el Senado, respecto al tema de, por ejemplo, los 2 tercios. Y eso es clave para la elección del procurador fiscal, artículo 120 de la Constitución, del defensor público, que no se puede elegir porque no hay 2 tercios, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, 99 inciso 4, con los miembros presentes. O sea, creo que es muy importante, claramente también, el diseño político e institucional, no solamente como fuerza opositora, sino también como alternativa, porque
nosotros lo que vemos es típicos procesos de estas características, o sea, apreciación cambiaria, desindustrialización acelerada, incremento y expansión del desempleo, caída del salario, y esto obviamente forma parte, los drivers, los motores del crecimiento y la generación de oferta de divisas son hidrocarburos, o sea, gas y petróleo, que es gracias a nosotros, porque esto siempre nos endilgan, pero es gracias a Vaca Muerta, es gracias a nosotros, la estatización de YPF es gracias a nosotros, la minería estratégica que aumenta es gracias a nosotros, o sea, el gobierno de Milei no tiene ningún mérito, todos los méritos los tenemos nosotros, o sea, la verdad es que lo que ha hecho es un ajuste de carácter muy particular, que se le agotaron los tiempos, o sea, porque vos ves muy bien la secuencia. La primera secuencia era, acumularon con un ajuste brutal de tipo de cambio, de reducción de importaciones y saldo de cuenta corriente. Perdió saldo de cuenta corriente, le vino efectivamente el tema de la liquidación del blanqueo. La agotó la liquidación del blanqueo, pretendieron bajar la tasa de riesgo país, pero no lo pudieron hacer. Por lo tanto, no tiene acceso al mercado internacional. Y el cuarto motivo, que era inversión extranjera directa, no vino nada, 800.000 millones de dólares. Jorge, o sea, lo que le queda es el Fondo Monetario Internacional y es seguir con lo mismo de siempre, endeudamiento serial para hostigar y expoliar al pueblo argentino. Tratando de proyectar este acuerdo de unidad de todo el peronismo chaqueño para las elecciones provinciales, ¿deja sentada una base, un antecedente para algo que va a tener que pasar además dentro de muy poco tiempo, que es el cierre de listas nacionales? Sí, claramente. O sea, el diseño político está perfectamente marcado en eso. Por eso, lo que nosotros entendemos, independientemente de las particularidades de los espacios y de las diferencias, es necesario tener una unidad en el arco opositor. Y esto ya no solamente incluye al peronismo, incluye a todas las fuerzas que pueden efectivamente ser el factor, no antagonista, sino de poner límites al avance de un régimen que es claramente autoritario, oligárquico, plutocrático y populista de derecha. Bueno, con eso, si no te pones de acuerdo para frenar eso, la verdad es que estás pensando claramente en una concepción absolutamente... Te pregunto esto porque la presidenta del PJ, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, viene insistiendo mucho con la necesidad de que las listas de este año estén compuestas por personas que una vez que ingresen al Congreso no traicionen, por decirlo de alguna manera, el contrato electoral. Lo dijo este sábado, pero lo dijo antes, y es un riesgo que se corre al armar un frente muy amplio, y es que después esas diferencias que se dejaron de lado para armar un frente, llegado el momento de votar leyes, se expongan. Totalmente de acuerdo. Eso es exactamente lo que pasa en una empresa con el trade-off entre rentabilidad y riesgo. ¿Viste? Cuando querés más rentabilidad, tenés más riesgo. Bueno, acá tenés la expansión, implica más riesgo político, desde el punto de vista de la heterogeneidad y en consecuencia de la lealtad al proyecto y en consecuencia lealtad al voto. Pero también es cierto que es necesario ver que ese diseño sea congruente entre la maximización del resultado electoral con la maximización de la lealtad a un proyecto político de oposición. Ahora, Jorge, a eso podemos sumarle que con la unidad es clave. Podemos usar una frase que se usa mucho, que es sin la unidad no se puede, con la unidad no alcanza, porque ya se vio que las últimas elecciones las perdieron. Entonces, además de todos estos relatos que vos hacés de cómo está la gente hoy y si está peor que antes, ¿qué es lo que tienen para ofrecer? ¿Quiénes tienen para ofrecer quién? ¿Nosotros o ellos? No, los peronistas. Ellos ya vemos. Bueno, a ver, primero, nosotros lo que tenemos en la hipótesis, primero desde el punto de vista de las elecciones legislativas, un tema, y las elecciones presidenciales del 2027 es otro tema. No, bueno, para eso distinto. falta, sí. Bueno, nosotros vamos a proponer una agenda, en mi caso, concretamente, una agenda de carácter institucional, económica, financiera, fiscal, tengo desde leyes de presupuesto plurianual, contabilidad No, eso lo patrimonial. entiendo. Lo que te pregunto es que quede distinto. No de distinto a esto, de distinto a lo que perdió. Distinto, un programa que yo entiendo que nosotros tenemos que todavía debatir en profundidad, pero no me cabe la menor duda que nosotros tenemos inestabilidad macroeconómica de origen crónico que obtura el crecimiento sostenido, que produce desigualdades, reproduce desigualdades sociales y genera un sistema político no cooperativo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, generar las condiciones para un sistema más cooperativo que implique políticas de Estado. Segundo, un programa macroeconómico que resuelva 4 restricciones clave, que son la restricción energética que va en camino, la restricción externa,
que tiene un proceso, la restricción logística que requiere inversión de 250.000 millones de dólares, la restricción política que requiere consensos y reglas, fiscal, monetaria, cambiaria e institucional, y política, industrial, empleo y de economías regionales. Bueno, todos estos 11 puntos, hoy La Libertad Avanza los destruye. Es Jorge Capitanich, candidato a diputado provincial de Chaco por Chaco Merece Más y presidente además del PJ de Chaco. Gracias, Jorge, por habernos atendido. Gracias, un abrazo. Otros 7 minutos para las 9 de la mañana. Ahora dicen, de 7 a 10, tenemos 3 fuentes.